En la ciudad de Puebla, un lunes cualquiera que parecía rutinario, Elena Morales, de 68 años, despertó sintiendo un mareo inusual. Era una mujer que había trabajado toda su vida como costurera, conocida en el barrio por sus manos prodigiosas y su carácter bondadoso. Sus vecinos siempre la admiraban por haber criado sola a su único hijo, Ramiro, después de que su esposo falleciera cuando ella tenía apenas 30 años. Esa mañana, mientras intentaba preparar café, sus manos temblaron y la taza cayó al suelo, quebrándose en 1000 pedazos. Antes de poder reaccionar, sintió que la vista se le nublaba y se desplomó sobre el piso frío de la cocina, quedando inconsciente. Los minutos parecieron horas hasta que una vecina, al no verla salir como de costumbre, se preocupó y tocó a su puerta. No obtuvo respuesta, y con la ayuda de otros vecinos, lograron entrar a la casa. Encontraron a Elena tirada en el suelo, con la respiración entrecortada y un hilo de sangre en la frente por el golpe. Sin pensarlo, llamaron a emergencias, y pronto una ambulancia llegó a toda velocidad. Los paramédicos trabajaron con rapidez, conectando oxígeno y midiendo sus signos vitales. La tensión se podía palpar en el aire, y todos los presentes temían lo peor. Era como si, en cuestión de minutos, la vida de una mujer fuerte y generosa estuviera a punto de extinguirse. En el hospital, los médicos corrieron para estabilizarla. Había signos de un posible derrame cerebral, y cada segundo contaba. Una enfermera, siguiendo protocolo, tomó el número del único contacto familiar registrado, su hijo, Ramiro Morales. La llamada fue breve y devastadora. Al otro lado de la línea, Ramiro respondió con voz seca: «Estoy ocupado, no puedo ir ahora. Que hagan lo que tengan que hacer». La enfermera quedó helada, incapaz de comprender cómo un hijo podía hablar así cuando su madre estaba entre la vida y la muerte. Guardó silencio, colgó el teléfono y volvió junto al equipo médico, que seguía luchando por mantenerla estable. ¿Alguna vez has sentido que la persona en la que más confiaste te dio la espalda en el momento en que más la necesitabas? ¿Qué harías si, en tu momento más vulnerable, quien debería estar a tu lado decide abandonarte? Comenta lo que piensas. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perder más relatos que tocan el corazón. Elena despertó horas más tarde en una habitación blanca, con el sonido constante de las máquinas monitoreando su pulso. Lo primero que sintió fue una soledad abrumadora. Movió la cabeza buscando algún rostro familiar, pero no había nadie. Recordó a Ramiro y pensó que, sin duda, él estaría por llegar. Trató de convencerse de que tal vez no había recibido la llamada o que estaba en camino. Sin embargo, cuando preguntó a la enfermera si habían contactado a su hijo, la respuesta la golpeó como un balde de agua helada. «Sí, señora, hablamos con él, pero dijo que estaba ocupado y no podía venir». Elena se quedó muda, con la mirada fija en el techo, tratando de contener el dolor que se mezclaba con la indignación. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Las noches cosiendo hasta la madrugada para pagarle la universidad a Ramiro. Las veces que se privó de ropa nueva o de una comida decente para que él nunca sintiera carencias. Recordó sus cumpleaños, en los que hacía malabares para comprarle al menos un regalo sencillo, y cómo lloró de orgullo el día que lo vio graduarse. Todo ese sacrificio, todo ese amor, entregado sin medida, parecía ahora reducido a una respuesta fría y cruel. «Estoy ocupado», resonaba en su cabeza una y otra vez, como un eco implacable que desgarraba su corazón. Mientras tanto, en la sala de espera, 2 de sus vecinos que la habían acompañado al hospital seguían allí, preocupados. Una de ellas, doña Carmen, le decía al otro: «No puedo creer que Ramiro no haya venido. Esa mujer se mató trabajando por él. ¿Dónde quedó la gratitud?». Ambos decidieron turnarse para quedarse cerca de Elena, llevándole comida y asegurándose de que no le faltara nada. Poco a poco, esas personas que ella consideraba simplemente conocidos se convirtieron en su verdadera familia en medio de la tormenta. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Elena permanecía débil, con mareos y dolores de cabeza constantes. Los médicos le recomendaron reposo absoluto, dieta especial
y medicamentos costosos que ella apenas podía pagar. Fue entonces cuando apareció en su vida una figura inesperada, Lucía, una enfermera joven que, al ver su situación, comenzó a visitarla más allá de sus turnos. Le llevaba té de hierbas, le acomodaba la almohada y, sobre todo, le brindaba compañía. «Usted me recuerda a mi abuela», le dijo un día con ternura, y esas palabras llenaron el vacío que Ramiro había dejado con su indiferencia. En una de esas tardes de recuperación, Elena decidió marcar ella misma el número de su hijo. Con la voz entrecortada, le dijo: «Ramiro, estuve al borde de la muerte. ¿Ni siquiera pensaste en venir a verme?». Del otro lado, la respuesta fue aún más dolorosa de lo que imaginaba. «Mamá, ya estoy cansado de tus dramas. Tengo mi vida, mis problemas, y no voy a dejarlo todo cada vez que te pase algo. Si estás en el hospital, es porque ya eres mayor. Aprende a vivir con eso». Elena sintió que el aire le faltaba. No era solo la frialdad de las palabras, era el desprecio oculto detrás de ellas, como si todos los años de sacrificio no significaran nada. La noticia de la actitud de Ramiro se esparció entre los vecinos. Muchos no podían creerlo. Otros simplemente suspiraban diciendo: «Así son algunos hijos». Pero había una indignación compartida, un sentimiento de injusticia que crecía cada vez más. Elena, aunque devastada, comenzó a entender algo. Tal vez no podía cambiar a su hijo, pero sí podía cambiar su propia vida. Era el inicio de un despertar doloroso, pero necesario, en el que la traición se transformaría en una oportunidad para recuperar su dignidad. Elena pasaba las noches en vela, mirando por la ventana del hospital las luces lejanas de la ciudad. Se preguntaba en qué momento había perdido a su hijo, en qué momento la relación se había convertido en una cadena unilateral de sacrificios. La soledad dolía, pero también encendía una chispa de reflexión. ¿Era hora de dejar de esperar algo de Ramiro? ¿Era posible que la vida le estuviera mostrando que su familia no estaba en la sangre, sino en aquellos que realmente la cuidaban? Estas preguntas comenzaron a rondar en su mente, preparando el terreno para la transformación que estaba por venir. La recuperación de Elena fue lenta, pero cada día le revelaba nuevas verdades. Una tarde, mientras intentaba caminar por el pasillo del hospital, apoyada en un andador, escuchó a dos médicos conversar. «Es una pena que la familia no se interese por ella», comentó uno, «pero tiene a varios vecinos que no la dejan sola». «Eso es admirable», respondió el otro. Aquellas palabras, dichas sin intención de que ella las oyera, le calaron hondo. Se dio cuenta de que hasta desconocidos eran capaces de notar su abandono. Le dolió, pero también le abrió los ojos a una realidad que ya no podía seguir negando. Su hijo la había dejado atrás hacía mucho tiempo. Los días se llenaron de visitas inesperadas. Carmen, su vecina, llegaba siempre con frutas y una sonrisa. Don Alberto, un hombre mayor que vivía a 2 casas de distancia, se ofreció a ayudar con las compras y a gestionar los trámites médicos. Incluso Lucía, la joven enfermera, le llevaba libros para leer y se quedaba platicando hasta que Elena se quedaba dormida. Ese apoyo constante fue tejiendo una red invisible alrededor de ella, un refugio que contrastaba con el vacío dejado por Ramiro. Cada gesto sencillo se convirtió en un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la mesa del hospital, Elena encontró la cuenta de los medicamentos. Era una cifra exorbitante que superaba por mucho su pensión mensual. Con el corazón en la mano, decidió llamar a Ramiro una vez más, con la esperanza de que al menos comprendiera la gravedad de la situación económica. La llamada fue breve. «Ramiro, necesito ayuda para pagar las medicinas. No puedo hacerlo sola». Hubo un silencio incómodo y luego la respuesta: «Mamá, no me pidas dinero. Yo también tengo gastos y no voy a sacrificarme por ti. Resuélvelo como puedas». Elena apretó el teléfono contra su oído, sintiendo que esa negativa era más dolorosa que cualquier enfermedad. La noticia de su necesidad se corrió entre los vecinos y pronto organizaron una colecta improvisada. Gente que apenas la conocía dejó unas monedas. Otros ofrecieron pagar parte de los medicamentos. Una mujer incluso donó un paquete de comida. Elena no podía contener las lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de gratitud.
La paradoja era cruel. Quienes menos le debían eran los que más le daban, y su propio hijo, a quien había entregado todo, era quien la dejaba hundirse sola. A medida que su cuerpo sanaba, su mente también comenzaba a fortalecerse. Empezó a pensar en el futuro, no con la ilusión de antes, sino con una claridad renovada. Se preguntaba qué sentido tenía seguir esperando cariño de alguien que solo mostraba indiferencia. La respuesta empezaba a surgir en su interior. Debía aprender a vivir para sí misma, a valorar a quienes realmente estaban a su lado. Era un proceso doloroso, como arrancarse una parte del corazón, pero al mismo tiempo era liberador. Elena comenzó a recibir visitas de una trabajadora social del hospital, quien le habló sobre programas de apoyo para adultos mayores. Le explicó que había comunidades donde podría vivir rodeada de personas en situaciones similares, con actividades, cuidados y sobre todo compañía. La idea al principio le resultó extraña, pero poco a poco empezó a considerarla una posibilidad real. ¿Por qué seguir aferrada a un hijo que la rechazaba, cuando podía construir un nuevo círculo de afecto en otro lugar? Esa semilla quedó plantada en su mente. Una tarde, Ramiro apareció finalmente en el hospital. No fue por preocupación, sino porque necesitaba la firma de su madre para unos documentos relacionados con la casa. Entró en la habitación con prisa, sin siquiera mirarla a los ojos, y le extendió los papeles. «Firma aquí, mamá, es solo un trámite», dijo con impaciencia. Elena, con la mano temblorosa, tomó los documentos y los miró detenidamente. Al leer las letras pequeñas, descubrió que lo que Ramiro buscaba era transferir la propiedad a su nombre. Sintió un nudo en la garganta. No solo la había abandonado, ahora también intentaba despojarla de lo poco que tenía. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Elena dejó los papeles sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. «Ramiro, yo ya no soy la misma mujer que tú creías manejar. No voy a firmar nada. Y si has venido aquí solo por eso, puedes marcharte». La frialdad en su voz contrastaba con la ternura que siempre le había mostrado. Ramiro frunció el ceño, murmuró una excusa y se fue, golpeando la puerta al salir. Elena se quedó sola en la habitación, pero esta vez no lloró. Por primera vez en años, sintió que había recuperado una parte de sí misma. La trabajadora social, al enterarse de lo ocurrido, reforzó su apoyo. «Señora Elena, usted merece algo mejor. No está sola. Hay personas y programas dispuestos a ayudarla. No permita que el egoísmo de su hijo defina su vida». Esas palabras resonaron como un bálsamo en su corazón. Por fin comprendía que merecía dignidad, merecía respeto, merecía una vida en la que no dependiera de alguien que no la valoraba. Era el inicio de una nueva etapa, un renacer después de tanto dolor. Con el alta médica cada vez más cerca, Elena empezó a hacer planes. No eran grandes proyectos, pero sí pequeños pasos hacia una vida distinta. Pensó en vender algunas de sus pertenencias, en mudarse a un lugar donde no tuviera que cargar con el peso del pasado, en rodearse de inocentes, quienes realmente la apoyaban. Cada decisión, por pequeña que fuera, la hacía sentir más fuerte. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba convencida de algo. Nunca más permitiría que su felicidad dependiera de alguien que no la respetara. Las noches ya no eran tan oscuras. Cuando cerraba los ojos, en lugar de escuchar la voz de Ramiro repitiendo «Estoy ocupado», recordaba las risas de Lucía, las palabras de aliento de Carmen y la solidaridad de sus vecinos. Esos recuerdos le daban fuerzas para seguir adelante. Había comprendido que la verdadera familia no siempre comparte la sangre, sino los actos, y en su caso, esa verdad era la llave para liberarse de una vida marcada por el abandono. El día de su alta finalmente llegó. Elena se vistió con la ropa que Carmen le había traído, una blusa sencilla y un pantalón cómodo, y salió del hospital con el corazón dividido entre la incertidumbre y la esperanza. Afuera la esperaba un pequeño grupo: Carmen, Don Alberto y Lucía. No había ramos de flores ni globos, pero sí sonrisas sinceras y brazos dispuestos a sostenerla. Era un recibimiento mucho más cálido de lo que esperaba, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro no estaba vacío.
No estás sola, Elena, le dijo Carmen, sujetando suavemente su mano. Los primeros días en casa fueron un reto. Cada rincón le recordaba la ausencia de Ramiro, la foto en la sala, las cartas viejas guardadas en una caja, las paredes que habían presenciado años de sacrificios para que él pudiera estudiar y convertirse en lo que era. Elena decidió poco a poco desprenderse de esas ataduras. Guardó las fotos, desechó papeles inútiles y empezó a redecorar el espacio con lo poco que tenía. No era un lujo, pero era suyo, y ahora lo moldeaba a su manera, con la ayuda de sus vecinos que no dudaban en prestarle manos y tiempo. Una tarde, sentada en su sillón favorito, recibió una llamada inesperada. Era Ramiro, pero no había dulzura en su voz. «Mamá, ¿ya pensaste en lo de la casa? Necesito que la firmes a mi nombre. Me urge». Elena respiró hondo y respondió con firmeza. «No, Ramiro. Esta casa es mi refugio, no un botín. Si solo me buscas por eso, no tienes nada que hablar conmigo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un gruñido y el sonido de la llamada cortada. Elena sintió un escalofrío, pero también una fuerza nueva que la mantenía en pie. Las semanas pasaron, y Elena encontró un nuevo ritmo de vida. Cada mañana se levantaba temprano para regar sus plantas, y luego caminaba despacio por el vecindario, saludando a quienes la habían apoyado. Descubrió que podía disfrutar de los pequeños detalles, el aroma del café recién hecho, las conversaciones con Carmen, los libros que Lucía le seguía prestando. Ya no esperaba nada de Ramiro, y en esa renuncia halló una paz inesperada. La herida estaba ahí, pero ya no sangraba con tanta intensidad. El rumor de la traición de Ramiro corrió entre los vecinos, y aunque Elena sentía vergüenza, también comprendió que no debía callarlo. «Lo que me pasó le puede pasar a cualquiera», les decía. Su testimonio comenzó a ser escuchado como una advertencia, y también como un ejemplo de resistencia. Varios ancianos del barrio se acercaron para compartir historias similares. Hijos que los habían abandonado, familias que los habían olvidado. Juntos, encontraron consuelo en la experiencia compartida, y Elena se convirtió, sin quererlo, en una voz de esperanza. Un domingo, Carmen organizó una pequeña reunión en su casa e invitó a varios vecinos, incluida Elena. Fue una tarde sencilla, con pan casero, café y risas compartidas. Elena, sentada entre aquellas personas, sintió un calor en el pecho que hacía mucho no experimentaba. «Esto es familia», pensó. Comprendió que la sangre no era garantía de amor ni de respeto. Allí, en ese grupo de personas sin lazos consanguíneos, se sintió más cuidada que nunca. Era un nuevo comienzo que nunca habría imaginado desde su cama de hospital. Ramiro, mientras tanto, no cesaba en sus intentos. Mandaba mensajes fríos, algunos cargados de exigencias y hasta amenazas veladas. Elena decidió guardarlos todos, consciente de que podían ser útiles en el futuro. También buscó asesoría legal con la ayuda de don Alberto, que tenía conocidos en la municipalidad. Pronto descubrió que podía proteger legalmente su casa de cualquier intento de despojo. Firmó documentos que blindaban su propiedad y dejó todo en orden, no por miedo, sino para que Ramiro entendiera que ya no tendría poder sobre ella. La libertad se reflejaba en su rostro. Sus vecinos notaban cómo Elena caminaba más erguida, cómo sonreía más a menudo, cómo su voz ya no titubeaba al contar su historia. No había recuperado la relación con su hijo, pero había ganado algo aún más valioso: la certeza de que merecía respeto y de que podía construir una vida plena sin depender de él. Esa convicción era su nueva armadura contra la tristeza y el abandono. Un día, al regresar de una caminata, Elena encontró una carta bajo la puerta. Era de Ramiro. Con manos temblorosas la abrió y leyó unas líneas escritas apresuradamente. «Mamá, no sé si estoy haciendo lo correcto, pero necesito dinero. Si no me ayudas, voy a perder todo». Elena suspiró profundamente. La súplica no estaba acompañada de amor, sino de desesperación por interés. Guardó la carta en un cajón sin responder. Comprendió que cada respuesta solo alimentaba la dependencia y el desprecio. El silencio, esta vez, era su
mejor defensa. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en un ejemplo en su comunidad. Su historia circulaba como un relato de resistencia y cada vez más personas acudían a ella para pedir consejo o simplemente escuchar su experiencia. Elena no buscaba protagonismo, pero sabía que contar lo que vivió podía ayudar a otros a no repetir sus errores. Al compartir su dolor, también compartía la semilla de la esperanza. La vida puede seguir adelante, incluso cuando los más cercanos nos dan la espalda. Elena comenzó a asistir a un centro comunitario cercano, donde se realizaban talleres de arte y manualidades para adultos mayores. Al principio se sintió insegura, pensaba que ya era tarde para aprender algo nuevo, pero Carmen la animó a probar. Tomó pinceles por primera vez en su vida y empezó a pintar paisajes sencillos. Con cada trazo, sentía que liberaba un pedazo del dolor acumulado en su interior. La pintura se convirtió en una terapia inesperada, una forma de expresar lo que las palabras no alcanzaban a describir. Una tarde, mientras mostraba su cuadro a los demás, alguien comentó: «Tienes talento, Elena, deberías exponer». Ella rió incrédula, pero esas palabras se quedaron en su mente. Al llegar a casa, miró el lienzo apoyado contra la pared y comprendió que, en efecto, había belleza en lo que había creado. Era la primera vez en años que se sentía orgullosa de sí misma. No necesitaba el reconocimiento de Ramiro ni de nadie. Bastaba con esa sensación de haber descubierto una nueva faceta de su ser. Los días en el centro comunitario le regalaron también nuevas amistades. Conoció a Marta, una mujer de su edad que había sido abandonada por sus 3 hijos, y a don Julián, un viudo que encontraba en la carpintería un refugio contra la soledad. Entre ellos nació una complicidad basada en el dolor compartido y en la capacidad de seguir adelante. Juntos reían, recordaban tiempos mejores y se apoyaban mutuamente. Elena ya no sentía que su vida había terminado. Ahora entendía que estaba comenzando de otra forma. Ramiro, por su parte, seguía apareciendo de vez en cuando con llamadas intermitentes. Su tono oscilaba entre la exigencia y la manipulación emocional. «Mamá, si me quisieras me ayudarías», solía decir. Pero Elena ya no caía en esas trampas. Había aprendido a diferenciar entre el amor verdadero y el chantaje disfrazado. Cada vez que cortaba esas conversaciones con firmeza, sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Era doloroso reconocer en su propio hijo esa faceta, pero era aún más doloroso seguir negándolo. Un sábado, mientras caminaba por el mercado, Elena se encontró con Teresa, una vieja amiga de la juventud con la que había perdido contacto. Se abrazaron emocionadas, y entre las frutas y los gritos de los vendedores, compartieron pedazos de sus vidas. Teresa la invitó a su casa y así comenzó a reconstruir un lazo que se había roto hacía décadas. Elena comprendió que aún había personas que la valoraban, que la recordaban con cariño y que estaban felices de reencontrarla. Fue como recuperar un trozo de su historia. La relación con Teresa se volvió una fuente de alegría constante. Iban juntas a misa, compartían recetas y se acompañaban en los días difíciles. Para Elena era un bálsamo en medio de las cicatrices. En una de esas conversaciones, Teresa le dijo: «Elena, no dejes que el dolor te defina. Tú eres mucho más que lo que tu hijo hizo». Esas palabras calaron hondo y se convirtieron en un mantra que Elena repetía cuando la tristeza intentaba apoderarse de su mente. Cada día lograba convencerse un poco más de su propio valor. La comunidad también la reconoció de otra manera. Un periódico local publicó un reportaje sobre los talleres del centro comunitario y mencionó a Elena como una de las participantes destacadas. La foto de su cuadro, acompañada de una breve entrevista, salió en la edición dominical. Elena la guardó con orgullo, no por vanidad, sino como símbolo de que su vida tenía un nuevo propósito. Había pasado de ser invisible a convertirse en inspiración para otros, y eso le devolvía una energía que creía perdida. Mientras tanto, Ramiro no aparecía en persona. Sus llamadas eran cada vez menos frecuentes, hasta que un día dejaron de llegar. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no tendría que lidiar con sus exigencias, y tristeza porque, en el fondo, aún lo amaba como madre. Sin embargo,
Entendió que había hecho lo correcto al poner límites. Amar no significaba permitir abusos. Con el tiempo, ese amor se transformó en una aceptación serena. Su hijo había elegido un camino distinto y ella ya no podía cargar con esa responsabilidad. En una reunión del centro comunitario, Elena se atrevió a contar su historia en voz alta. Narró cómo había caído inconsciente, cómo el hospital había llamado a su hijo y cómo él había respondido con indiferencia. Varias personas lloraron al escucharla y otras la abrazaron con fuerza. «No estás sola», le dijeron. Fue en ese momento cuando Elena comprendió el poder de su testimonio. Hablar no solo la liberaba a ella, sino que también ayudaba a otros a sentirse comprendidos y menos aislados en sus propias luchas. Poco a poco, el recuerdo de aquel día en el hospital dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que contaba una historia de resistencia. Elena ya no temía al futuro. Lo veía como una oportunidad para reinventarse. Su vida, lejos de haber terminado, se había transformado en un camino de descubrimiento personal. Y aunque el dolor de la traición de Ramiro siempre estaría allí, ya no dictaba el rumbo de sus días. Ahora era ella quien, con pasos firmes, decidía hacia dónde caminar. Con el paso de los meses, Elena se convirtió en un rostro familiar en el centro comunitario. Ya no era la mujer tímida y apagada que llegó un día buscando distraer su mente. Ahora era alguien que compartía sonrisas, consejos y abrazos sinceros. Sus cuadros comenzaron a decorar las paredes del salón y muchos se detenían a admirarlos. «Tus colores transmiten esperanza», le dijo una joven voluntaria. Elena, con lágrimas contenidas, respondió: «Eso es lo que quiero regalarle al mundo, aunque yo misma tuve que aprenderlo a golpes». Un día recibió la visita inesperada de Ramiro. Tocó a la puerta con una expresión demacrada, con los ojos rojos y el traje arrugado. «Mamá, necesito hablar contigo», murmuró. Elena, con el corazón encogido, dudó en dejarlo entrar. Finalmente lo hizo, pero puso un límite desde el inicio. «Si vienes a pedirme dinero, la puerta está abierta para que te vayas». Ramiro bajó la cabeza y admitió que había perdido casi todo: su empresa, su reputación y gran parte de su círculo social. Elena lo escuchó, pero sin ofrecer soluciones inmediatas. Era su hijo, sí, pero también era un hombre adulto responsable de sus actos. Esa conversación removió emociones intensas. Elena deseaba abrazarlo y protegerlo como cuando era niño, pero también recordaba cada una de sus palabras hirientes, cada desprecio, cada abandono. Decidió no responder con dureza ni con indulgencia ciega. Simplemente le dijo: «Ramiro, yo ya no soy tu refugio para escapar de las consecuencias. Si quieres reconstruir tu vida, tendrás que hacerlo con tus propias manos. Yo puedo darte un consejo, pero no puedo cargar con tus errores». Fue una de las frases más difíciles que había pronunciado, pero también una de las más necesarias. Ramiro, al escuchar esas palabras, lloró por primera vez en mucho tiempo. «No sé por dónde empezar», confesó. Elena le ofreció algo diferente al dinero. Lo llevó al centro comunitario. Allí Ramiro vio a su madre rodeada de personas que la valoraban. Vio sus cuadros expuestos y escuchó los aplausos cuando ella habló sobre el poder de seguir adelante. Fue un choque brutal para él, acostumbrado a pensar que su madre era débil. «Nunca imaginé que fueras tan fuerte», le dijo después. Elena sonrió con tristeza. «Siempre lo fui, solo que tú nunca lo quisiste ver». A pesar de esa experiencia, Ramiro no cambió de la noche a la mañana. A veces volvía a caer en viejas actitudes, reclamando apoyo económico o justificando sus fracasos con excusas. Pero Elena ya no cedía. Lo escuchaba, sí, pero siempre recordándole que debía ser responsable. Algunos vecinos le preguntaban por qué aún mantenía contacto con él. Elena respondía: «Porque es mi hijo, pero no voy a permitir que me destruya. Yo puedo quererlo y al mismo tiempo protegerme de él». Esa claridad le dio paz, aunque no siempre resultara fácil. Un domingo, el sacerdote del barrio habló durante la misa sobre el perdón. Elena sintió que esas palabras estaban dirigidas a ella. Entendió que perdonar no significaba olvidar ni permitir abusos, sino liberarse del peso de la amargura. Salió de la iglesia con un nuevo propósito:
dejar de cargar con la culpa por lo que su hijo había hecho y seguir cultivando lo que había logrado construir. La vida le había demostrado que siempre hay espacio para renacer, incluso en medio del abandono más cruel. Meses después, en una feria local, Elena expuso sus cuadros en un pequeño stand. La gente se detenía a observar y muchos se llevaron una pintura a sus hogares. No ganó grandes sumas de dinero, pero ganó algo más valioso: la certeza de que lo que había creado con sus propias manos podía tocar corazones. Entre los visitantes estaba Ramiro, quien la miraba desde lejos, con una mezcla de orgullo y vergüenza. No se acercó, pero Elena supo que había visto lo que ella había construido. Era un mensaje silencioso de que ya no era la mujer que él podía manejar a su antojo. Con cada paso, Elena fue consolidando su nueva identidad. Ya no era solamente la madre de Ramiro, ahora era Elena, la mujer que pintaba, que reía con sus vecinos, que inspiraba a otros con su testimonio. El dolor seguía siendo parte de su historia, pero no era el centro de ella. Lo había transformado en fuerza, en arte y en comunidad. Esa metamorfosis era su victoria silenciosa, la prueba de que incluso después de ser rechazada y humillada, la vida podía florecer con nuevos colores. Finalmente, en una noche tranquila, Elena se sentó frente a la ventana de su sala. Miró las luces del vecindario, escuchó las voces lejanas de los niños jugando y sintió una calma profunda. «Sobreviví», susurró para sí misma. No era una sobreviviente cualquiera. Era una mujer que había aprendido a levantarse, a poner límites y a encontrar belleza, donde otros solo veían ruinas. Su historia no era perfecta, pero era suya, y eso le bastaba para seguir adelante con dignidad y esperanza. La noticia de su exposición en la feria se difundió más de lo que Elena imaginó. Una periodista local, conmovida por su historia, la entrevistó para un programa de radio. Elena relató cómo había pasado de estar inconsciente en un hospital, esperando en vano a un hijo que no llegó, a convertirse en una mujer capaz de inspirar a otros con sus cuadros y su testimonio. La entrevista emocionó a muchos oyentes que llamaron a la emisora para expresar su apoyo. «Gracias por recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo una de las llamadas. Elena escuchó todo con lágrimas de gratitud. Esa entrevista también llegó a oídos de Ramiro. Lo escuchó por casualidad en un taxi y sintió un nudo en la garganta. Era como si, por primera vez, tuviera que enfrentar la verdad sin poder escapar. Su madre ya no era la mujer frágil que podía manipular, sino alguien que había encontrado una fuerza interna indestructible. Esa realidad lo golpeó con fuerza. Él había estado demasiado ocupado persiguiendo dinero y apariencias, mientras ella aprendía a vivir con dignidad y valentía. Elena, mientras tanto, no esperaba nada de su hijo. Su corazón había aprendido a soltar, aunque aún le doliera. Se enfocaba en lo que sí tenía: la amistad de Teresa, las risas en el centro comunitario, el arte que nacía de sus manos, y la certeza de que podía mirar al futuro, sin miedo. Había comprendido que la vida no siempre te da lo que esperas, pero siempre ofrece caminos alternativos si tienes la valentía de buscarlos. Cada día se levantaba con un propósito claro: vivir en paz y compartir lo que había aprendido. Un día, Carmen la animó a inscribirse en un concurso regional de pintura. Elena dudó, pensando que su trabajo no era lo suficientemente bueno, pero finalmente aceptó. Preparó una serie de cuadros inspirados en su propia vida: un hospital frío, un teléfono que sonaba sin respuesta, un rostro solitario que luego se iluminaba con colores brillantes. Era su manera de transformar el dolor en arte. Cuando llegó el día del concurso, se sintió nerviosa, pero también orgullosa de mostrar al mundo lo que llevaba dentro. En la ceremonia de premiación, Elena no ganó el primer lugar, pero recibió una mención especial por la profundidad emocional de su obra. Subió al escenario con las manos temblorosas, y cuando tomó el micrófono, dijo: «Este reconocimiento no es solo mío, es para todos los que alguna vez se sintieron abandonados. La vida puede golpearnos, pero siempre podemos levantarnos y encontrar un nuevo camino». El público la aplaudió de pie. Fue un momento que jamás olvidaría, no por el premio,
sino por el significado. Ramiro, que se había enterado del concurso, apareció en la ceremonia, aunque Elena no lo vio entre la multitud. Lo observó en silencio, incapaz de acercarse, atrapado entre la vergüenza y el deseo de reconciliación. Por primera vez comprendió que tal vez era él quien necesitaba aprender de su madre, y no al revés. Pero aún no estaba listo para dar ese paso. Elena, sin saberlo, había sembrado en él una semilla de reflexión que con el tiempo podría florecer. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeños triunfos. Elena organizó talleres de pintura para niños del vecindario, transmitiéndoles la idea de que el arte era una forma de sanar. Los pequeños la adoraban, la llamaban Señora de los Colores, y corrían a mostrarle sus dibujos. Ver esas sonrisas era para ella más valioso que cualquier medalla. Había encontrado un propósito que le daba alegría genuina. Era un renacer, un nuevo capítulo que jamás hubiera imaginado cuando estaba postrada en aquella cama de hospital. Elena también empezó a recibir cartas de desconocidos que habían leído sobre ella en el periódico o escuchado su historia en la radio. Algunos eran adultos mayores que se sentían abandonados por sus familias. Otros eran jóvenes en busca de inspiración. Todos coincidían en que su testimonio les había dado esperanza. Elena respondía con humildad, escribiendo: «Si yo pude, ustedes también pueden». Jamás había pensado que su voz llegaría tan lejos, pero cada palabra que enviaba era una forma de extender la mano a quien la necesitara. Cierta mañana, mientras pintaba en su patio, Ramiro apareció de nuevo, esta vez con una expresión diferente. Ya no había soberbia en su rostro, sino cansancio y arrepentimiento. «Mamá», dijo con voz entrecortada, «quiero aprender a empezar de nuevo como tú lo hiciste». Elena dejó el pincel, lo miró largo rato y en silencio le señaló una silla. No pronunció grandes discursos, solo le ofreció un té caliente. Entendía que las palabras sobran cuando los corazones empiezan a buscar un camino de reconciliación. Aquella escena, sencilla pero profunda, marcó un nuevo comienzo. No era la promesa de que todo se solucionaría de inmediato, ni la garantía de que Ramiro cambiaría de la noche a la mañana, pero era un primer paso. Elena sabía que lo más importante no era controlar lo que su hijo haría, sino mantenerse fiel a la mujer en la que se había convertido. Fuerte, digna, llena de vida. Esa certeza le daba paz, y al mirar a su hijo sentado frente a ella, comprendió que, pasara lo que pasara, ya no volvería a perderse en la oscuridad. Elena aceptó la presencia de Ramiro en su vida, pero con límites claros. Le explicó que podía quedarse a conversar, compartir un café, o incluso ayudarla en sus talleres, pero que no toleraría reproches ni exigencias. «Si vienes aquí es para caminar conmigo, no para arrastrarme hacia atrás», le advirtió con calma. Ramiro asintió, consciente de que las viejas dinámicas habían quedado atrás. Aquellas palabras, firmes pero llenas de amor, le mostraban una faceta de su madre que antes nunca había querido reconocer. Con el tiempo, Ramiro empezó a acompañarla al centro comunitario. Al principio se mantenía apartado, incómodo entre tanta gente humilde que reía y compartía sin pretensiones, pero poco a poco se dejó contagiar por la calidez del lugar. Ayudaba a montar caballetes, a repartir pinceles, a limpiar después de las clases. No era mucho, pero era un comienzo. Elena lo observaba en silencio, sabiendo que ese contacto con una vida sencilla podía ser el mejor maestro para él. Una tarde, mientras ayudaban a los niños a mezclar colores, uno de ellos le preguntó a Ramiro: «¿Tú también pintas?». Él se quedó en blanco, incapaz de responder. Elena intervino con una sonrisa. «Aún no, pero está aprendiendo a poner color en su vida». Todos rieron, y Ramiro sintió algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo, no era juzgado por sus fracasos ni por lo que debía aparentar, sino aceptado tal como era. Esa sensación le conmovió más de lo que admitió en voz alta. Elena, por su parte, sentía una calma interior que nunca había experimentado. Sabía que su historia con Ramiro aún estaba llena de incertidumbres, pero ya no. Dependía de sus decisiones para sentirse en paz. Había construido su propio mundo, uno que no se derrumbaría aunque su hijo volviera a fallar. Esa fortaleza era su mayor logro.
No necesitaba demostrar nada a nadie. Su vida hablaba por sí misma, con cada pincelada, con cada sonrisa compartida, con cada límite respetado. En una reunión del barrio, Elena fue invitada a dar un pequeño discurso sobre resiliencia. Subió al escenario con su vestido sencillo y mirando a sus vecinos dijo: «Todos tenemos heridas, pero también tenemos la capacidad de sanarlas. A veces quienes más amamos nos fallan, pero eso no significa que debamos rendirnos. El dolor puede ser un comienzo, no un final». Sus palabras provocaron un silencio cargado de emoción, seguido de un aplauso que resonó en todo el salón. Ramiro escuchaba desde el fondo, con los ojos húmedos. Comprendió que su madre no era solo su madre, era una mujer completa, con un valor propio que no dependía de él. Esa revelación lo hizo sentirse pequeño, pero también le despertó el deseo de crecer. Por primera vez en años, quiso ser digno del amor que había despreciado, y aunque no sabía si lograría redimirse del todo, se aferró a esa chispa de esperanza. La vida de Elena se volvió un testimonio vivo para quienes la rodeaban. No era perfecta ni estaba libre de dificultades, pero irradiaba autenticidad. La gente acudía a ella no solo para aprender a pintar, sino para escucharla, para sentirse comprendida. «Usted me recuerda que todavía puedo levantarme», le confesó una mujer que había sido abandonada por sus hijos. Elena respondía siempre con humildad: «Yo solo comparto lo que la vida me enseñó a golpes». Un día, recibió una carta inesperada, una invitación para exponer en una galería de arte en la capital. Alguien había visto sus cuadros en la feria y quiso darle una oportunidad mayor. Elena no lo podía creer. Nunca se imaginó que sus manos, acostumbradas durante años a labores domésticas y sacrificios, ahora fueran reconocidas por su capacidad de crear belleza. Aceptó con emoción, sabiendo que no se trataba de fama ni de dinero, sino de mostrar que la esperanza puede tomar forma y color. En la inauguración de la exposición, la galería se llenó de visitantes. Entre ellos estaba Ramiro, vestido con sencillez, sin trajes caros ni pretensiones. Caminaba entre los cuadros, observando cada trazo como si fueran capítulos de una historia que había ignorado durante demasiado tiempo. Cuando se acercó a su madre, la abrazó sin decir una palabra. Elena sintió que ese gesto era más valioso que cualquier disculpa. No borraba el pasado, pero abría una posibilidad de futuro. Esa noche, al regresar a casa, Elena se sentó una vez más junto a la ventana. Miró el cielo estrellado y pensó en todo lo vivido: el dolor, la traición, la soledad, pero también la fuerza, el arte y la comunidad que había encontrado. Sonrió con serenidad. No sabía qué deparaba el mañana, pero estaba segura de algo: nunca más permitiría que nadie, ni siquiera su propio hijo, apagara la luz que había aprendido a encender dentro de sí misma. Elena se convirtió en un símbolo en su comunidad. Personas que nunca habían tocado un pincel se acercaban a sus talleres, no tanto por aprender arte, sino por estar cerca de ella, por absorber un poco de su fortaleza. La mujer que había sido rechazada por su propio hijo, ahora era buscada por decenas de personas que la consideraban una inspiración. Esa ironía no le dolía, al contrario, le recordaba que la vida siempre abre nuevas puertas cuando otras se cierran de golpe. Ramiro, mientras tanto, seguía intentando recomponer su relación con ella. Hubo días en los que volvía a caer en sus viejas actitudes de impaciencia y orgullo, pero Elena lo detenía con una sola mirada firme. «Aquí se respeta la paz», le decía. Y poco a poco, él entendía que la única manera de estar en la vida de su madre era cambiando de raíz. No era fácil, pero el simple hecho de tener una segunda oportunidad ya era más de lo que merecía. En uno de los talleres, un niño le regaló a Elena un dibujo. Era una mujer con un corazón gigante, rodeada de personas sonrientes. «Es usted», dijo el pequeño. Elena lo abrazó con ternura, conmovida hasta las lágrimas. Aquel dibujo era más valioso que cualquier reconocimiento oficial, porque representaba lo que ella realmente había logrado. No solo pintar cuadros, sino pintar esperanza en la vida de otros. Ese día comprendió que su verdadera herencia no estaba en lo material, sino en lo humano. Cuando llegó el aniversario de su colapso en el hospital,
Elena decidió conmemorar la fecha de una manera especial. Organizó una exposición colectiva con sus alumnos, bajo el título Renacer. Invitó a toda la comunidad y a algunos medios locales. El evento fue un éxito. Los cuadros narraban historias de superación, de dolor transformado en luz. Elena, al ver aquella sala llena de colores y de sonrisas, sintió que estaba celebrando no su enfermedad, sino su recuperación espiritual. Ramiro asistió al evento y, esta vez, se acercó al micrófono cuando le pidieron unas palabras. Con voz temblorosa dijo: «Yo fui el hijo que la dejó sola en el hospital. No lo digo con orgullo, sino con vergüenza, pero hoy estoy aquí porque ella me enseñó que siempre se puede intentar ser mejor». La sala quedó en silencio, y luego estalló en aplausos. Elena lo abrazó, sabiendo que no era una redención completa, pero sí un paso enorme hacia adelante. Aquellas palabras resonaron más allá de la sala. El testimonio de Ramiro apareció en redes sociales, y fue compartido por cientos de personas. Muchos comentaban que la historia les recordaba la importancia de valorar a sus padres en vida. Elena recibió mensajes de desconocidos que le decían: «Gracias por recordarnos que nunca debemos esperar al mañana para demostrar amor». Ella respondía con gratitud, aunque sin perder la humildad que siempre la había caracterizado. La relación entre madre e hijo no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero encontró un equilibrio. Ramiro comenzó a visitarla con frecuencia, no para pedir dinero ni favores, sino para compartir momentos sencillos, cocinar juntos, caminar por el barrio, escuchar música. Elena valoraba cada instante, aunque mantenía firme su independencia. Había aprendido a no depender del amor ajeno para sentirse completa. Esa era la clave de su nueva vida. Tiempo después, la historia de Elena fue llevada a un documental producido por una pequeña televisora local. El título fue sencillo: El arte de volver a vivir. Allí relataba, entre lágrimas y sonrisas, cómo había pasado de ser ignorada en un hospital a encontrar en la pintura y en la comunidad un renacimiento inesperado. El documental conmovió a miles de espectadores y fue premiado en un festival regional. Elena lo aceptó con la misma serenidad con la que vivía su día a día. En la última escena del documental, aparecía Elena pintando frente a la ventana, mientras decía: «Lo que me pasó no fue el final, fue el comienzo de algo distinto. Descubrí que la soledad puede doler, pero también puede empujarnos a crecer». Esa frase se volvió viral en las redes, repetida por quienes buscaban un recordatorio de esperanza. Elena, sin proponérselo, se había transformado en una voz de aliento para toda una generación. Así, la mujer que un día fue desechada por su propio hijo, en su momento más vulnerable, terminó siendo abrazada por la vida de una manera inesperada. Encontró en el arte un refugio, en la comunidad un hogar, y en su propia fuerza la certeza de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y aunque las cicatrices seguían allí, ya no eran marcas de dolor, sino trazos de un cuadro hermoso y completo que se llamaba su vida. Elena, cada mañana, despertaba con un ritual que se había convertido en su ancla: preparar un café sencillo, sentarse junto a la ventana y abrir un cuaderno donde escribía frases que le daban fuerza. «Soy suficiente, merezco respeto, mi vida tiene valor». Eran recordatorios que la mantenían firme, incluso en los días en que el cansancio físico le pesaba. Sabía que la verdadera batalla no estaba afuera, sino en su propia mente, y estaba decidida a ganarla cada día. Un domingo, al salir de misa, una vecina se le acercó con lágrimas en los ojos. «Elena, gracias a usted volví a hablar con mi madre después de 10 años. Escuchar su historia me dio el valor que me faltaba». Elena la abrazó, profundamente conmovida. No se había propuesto cambiar la vida de nadie más, pero al compartir su experiencia, había abierto caminos en corazones ajenos. Esa era la magia de la vulnerabilidad. Transformaba dolor en conexión. Ramiro, mientras tanto, empezó a asistir a terapia. Lo hacía en silencio, sin decírselo a muchos. Sentía que tenía demasiadas culpas guardadas y necesitaba enfrentarlas. En cada sesión se desarmaba un poco, reconociendo cómo su ambición, su ego y su necesidad de escapar
lo habían llevado a dañar a la única persona que siempre lo amó. El proceso era duro, pero también liberador. Poco a poco, aprendía a verse como alguien que aún podía reconstruirse. Elena lo notaba, aunque él no lo contara. Veía en su hijo gestos nuevos, el modo en que escuchaba más, la manera en que agradecía por cosas pequeñas, el esfuerzo por no levantar la voz en discusiones triviales. Eran detalles mínimos, pero que hablaban de un cambio real. Quizá esta vez sí lo logre, pensaba Elena con una mezcla de esperanza y prudencia. Había aprendido a no depositar su felicidad en él, pero no podía evitar alegrarse por su progreso. Una tarde lluviosa, Ramiro llegó empapado y, sin previo aviso, dejó sobre la mesa un sobre con dinero. «Es lo que te debía, por todo», dijo con voz entrecortada. Elena lo miró en silencio y luego empujó suavemente el sobre hacia él. «No necesito eso. Lo único que quiero es que seas un hombre honesto, conmigo y contigo mismo». Ramiro rompió en llanto. Entendió que no había deuda económica que pudiera saldar lo que le había hecho a su madre, solo un camino de acciones consistentes. El barrio entero comenzó a reconocer a Elena como una especie de faro. Cuando alguien pasaba por una crisis, acudía a ella en busca de consejo, y ella, con humildad, compartía lo poco que sabía. El dolor no se puede evitar, pero sí se puede transformar. Esa frase se repetía en boca de muchos, hasta convertirse en un lema comunitario. Elena sentía orgullo, pero también responsabilidad. Debía mantenerse fiel a sí misma para no defraudar la confianza que le habían dado. Con el paso de los meses, su salud mejoró. Los médicos estaban sorprendidos de cómo había recuperado energía y vitalidad, pese a los diagnósticos pesimistas iniciales. «Debe ser la pintura», decía una doctora sonriendo. Elena respondía que era la vida misma la que le había devuelto el color. Sabía que su cuerpo tenía límites, pero también sabía que su espíritu estaba más fuerte que nunca. Eso era lo que realmente importaba. Ramiro, por su parte, encontró un trabajo estable, lejos de los negocios turbios que lo habían arruinado en el pasado. Al principio lo consideraba un retroceso, pero pronto entendió que la estabilidad era un regalo que nunca había valorado. «Por primera vez siento que estoy construyendo algo», le confesó a Elena. Ella lo escuchó con calma, sin halagos exagerados ni reproches, simplemente acompañándolo en ese nuevo capítulo. Elena, cada noche, al acostarse, agradecía en silencio, no por tener una vida perfecta, sino por haber encontrado la paz después de la tormenta. Recordaba el día en que despertó sola en el hospital y cómo esa herida se había transformado en un punto de partida. «Si sobreviví a eso, puedo sobrevivir a cualquier cosa», pensaba antes de cerrar los ojos. Esa certeza la mantenía firme, incluso en los momentos de incertidumbre. Un año después de aquel colapso, Elena organizó una gran comida en su casa. Invitó a vecinos, amigos y hasta a Ramiro con su nueva pareja. La mesa estaba llena de risas, música y platos caseros. En medio de la celebración, levantó su copa y dijo: «Hace un año pensé que mi vida terminaba, pero hoy sé que apenas comenzaba». Todos aplaudieron, y Elena sintió que esa frase resumía a la perfección su viaje, del abandono al renacer, del dolor a la esperanza, de la soledad a la comunidad. Elena se levantó temprano aquella mañana del aniversario y miró al espejo con una sonrisa tranquila. Ya no veía a la mujer frágil que había despertado sola en una camilla de Minnesota hospital, sino a alguien que había aprendido a ponerse de pie con dignidad. Se alisó el cabello, se puso un vestido sencillo y colorido, y salió a recibir a los invitados que poco a poco iban llenando su casa de alegría. El patio estaba adornado con luces colgadas y flores frescas. Los niños corrían alrededor, las vecinas llevaban postres, y los amigos de sus talleres llegaban con pequeños cuadros como obsequios. Cada persona parecía querer devolverle a Elena un poco de la esperanza que ella misma había regalado con su historia. El ambiente era cálido, como si la vida hubiera decidido compensarla por cada lágrima derramada en el pasado. Ramiro llegó más tarde, con paso nervioso. Traía un ramo de rosas blancas y una expresión sincera. Elena lo recibió con un abrazo, sin reproches.
Había entendido que el perdón no borraba el pasado, pero sí abría la posibilidad de un futuro distinto. Esa noche, madre e hijo compartieron la mesa como hacía años no lo hacían, y aunque las cicatrices estaban presentes, también lo estaba la promesa de un vínculo más honesto. Cuando la música se apagó por un momento, Elena tomó la palabra. Quiero agradecerles por estar aquí. Este último año me enseñó que la soledad puede ser dura, pero también puede mostrarte tu propia fuerza. Aprendí que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón, y entendí que nunca es tarde para volver a empezar. Las lágrimas corrieron por muchas mejillas, porque todos sabían que esas palabras venían de lo más profundo de su ser. Uno de los vecinos, emocionado, levantó su copa y dijo: Elena, usted nos enseñó que la vida no termina cuando otros nos cierran la puerta, sino cuando dejamos de abrir ventanas. Gracias por abrir la suya para todos nosotros. El aplauso fue ensordecedor, y Elena sintió un calor en el pecho que ninguna herida podría apagar. Era la confirmación de que había transformado su dolor en algo mucho más grande. Al terminar la cena, Ramiro se acercó a su madre con voz entrecortada. No sé si algún día mereceré todo lo que hiciste por mí, pero prometo no volver a fallarte. Elena le acarició el rostro y respondió: No prometas, hijo, solo hazlo. Esa frase quedó grabada en la memoria de todos los presentes, como una enseñanza sencilla y poderosa. Era el cierre perfecto de una historia que había empezado con abandono, pero que ahora se escribía con redención. La fiesta se extendió hasta la madrugada, con risas, canciones y abrazos. Elena, al mirar alrededor, comprendió que ya no estaba sola, que había construido una familia elegida que siempre la sostendría. No necesitaba más pruebas de que había triunfado sobre la adversidad. Lo que importaba era el presente, lleno de vida y de amor verdadero. En los días siguientes, varias personas que habían asistido a la celebración compartieron fotos y videos en redes sociales con mensajes de admiración. Elena Morales, ejemplo de fortaleza, decían algunos. La madre que nos recordó el valor de la vida, decían otros. Sin proponérselo, se había convertido en un símbolo de resiliencia para muchos más allá de su barrio. Y aunque la atención la abrumaba un poco, también la llenaba de gratitud. Esa noche, al acostarse después de la celebración, Elena volvió a escribir en su cuaderno. Esta vez no fue una frase corta, sino una reflexión. Sobreviví al abandono de mi hijo, al peso de la soledad y a la fragilidad de mi cuerpo, pero descubrí que dentro de mí había más fuerza de la que imaginaba. Mi historia no terminó en 1900. El hospital comenzó allí, y hoy sé que lo mejor de mi vida está aún por venir. Cerró el cuaderno con una sonrisa, y así, entre luces apagadas y un silencio lleno de paz, Elena se durmió sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Lo que empezó como un momento de traición y desolación, terminó convirtiéndose en un renacer lleno de amor, comunidad y dignidad. Porque incluso en las noches más oscuras, siempre hay una chispa dispuesta a iluminar el camino. Esa chispa, en su caso, había sido ella misma.